Bienvenidos amigos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de los concejos agrestes, salvajes y con grandes paisajes hermosos. Hoy vamos a estar en uno de los lugares donde uno de los grandes montañeros, don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, quiso ser enterrado arriba a 1000 metros en Ordiales, mirando a la eternidad a uno de los míticos valles asturianos, el Valle de Angón. Hoy vamos a conocer mejor el concejo de Amieva. Los valles de este municipio se separan solo en los terrenos donde los ríos encuentran pizarra, consiguiendo que las laderas se aparten y las pendientes se suavicen. Divide su territorio el río Sella y la Cordal de Amieva, que cae sobre el río Dobra, constituyendo el límite administrativo oriental junto a los picos del Cornión, integrados estos en el macizo de los Picos de Europa. El concejo de Amieva forma parte del oriente de Asturias. Sus dos referencias naturales son los Picos de Europa y el Alto Sella. De hecho, el municipio tiene un eslogan turístico que es lo natural de los Picos de Europa. Claro está que sin olvidar el Alto Sella, ese río mítico del oriente asturiano. La hidrografía del concejo está marcada por los cursos de tres ríos, el Sella, el Dobra y el Ponga. El Dobra pasa todo su curso pegado a estas tierras hasta su desembocadura en el Sella. En el lugar de Puente Dobra, este río traza la divisoria entre los concejos de Amieva y Cangas. El Ponga transcurre por Amieva en su tramo más bajo. Este río nace poco después de la localidad de Sellaño, en Ponga, y termina en el lugar de Trambasaguas, en las cercanías de Santillán, donde vierte aguas al Sella. Por su parte, el Sella, dentro del concejo de Amieva, tiene un recorrido de unos 13 kilómetros, naciendo en la Cruz de la Lloreda y saliendo del concejo desde Puente Dobra. Este concejo limita al norte con Parres, al sur pone sus lindes la provincia de León, al este el concejo de Cangas de Onís lo abraza y al oeste el concejo de Ponga lo delimita. El concejo de Amieva supera los 114 kilómetros cuadrados de extensión, con una población de más de 1000 habitantes. Su capital está en Sames y un poco más abajo, donde está Precendi, ahí está el ayuntamiento. Tiene otros núcleos importantes como Cirieño, Pen, Santa Olalla, San Román, Vis, Pervis, Argolivio, entre otros. La naturaleza de su territorio y sus agrestes montañas contribuyen a que Amieva contenga una enorme riqueza ecológica. Esto permite al caminante divisar desde alimoches, halcones o águilas, así como ver en sus ríos salmones y truchas, o nutrias, ciervos, rebecos o corzos, así como gran número de jabalís. El concejo de Amieva es un concejo eminentemente ganadero. Por su orografía, por sus pastos, el ganado de la zona da una leche muy especial, con la que se elabora el famosísimo queso de los Bellos. Probablemente no sea este uno de los municipios donde podemos encontrar gran riqueza en hallazgos prehistóricos como se dan pues río abajo en el Sella, pero sí podemos hablar de poblamientos dentro del concejo como los hallazgos encontrados en la cueva de Coyubil, donde nos hablan de la época del Paleolítico Superior. No se encuentran testimonios de la Edad del Hierro ni de la dominación romana, tampoco se encuentran datos, tal vez porque no tenían en él grandes intereses económicos, agrícolas o mineros. Sí se hallan testimonios de que en estos lugares estaban habitados por pueblos prerrománicos cántabros denominados badinienses. El hecho que la historia antigua dentro del concejo de Amieva esté por descubrir es debido a la escasez de documentos que hay hasta el siglo X. De hecho, hay un documento muy importante en el monasterio de Sagún, que está fechado en el siglo X, que habla de una importante vía de comunicación entre el territorio de Amieva y la meseta o Castilla. Habla de la ruta saliámica o carrera Maiore, que podría haber sido pues lo que es la ruta por los puertos de Beza hasta salir a Castilla, ruta que fue muy utilizada durante la Edad Media. Otro documento atestigua la donación de Ramiro II a la iglesia de Oviedo de las iglesias de Sebarga,
Cazo, Argolibio, Siña y Mián. El encabezado dice lo siguiente: Insubuarga. Ya en el siglo XIV Amieva aparece como uno de los concejos asturianos, junto con otras zonas asturianas y leonesas. En 1367, Amieva aparece como uno de los municipios defensores de la causa del rey Don Pedro. Durante la Edad Media, el concejo era eminentemente ganadero. La iglesia de Oviedo, monasterios limítrofes de la zona y señores feudales poseían grandes terrenos e intereses dentro de la zona. Es un hecho que durante la Baja Edad Media la iglesia de Oviedo aún tenía territorios como los de Sevarga, Argolibio y Pervís. La economía se vio complementada por la importancia de los pasos tradicionales del comercio hacia la meseta, en particular el camino de Beza, que incluso en el siglo XVI era el más utilizado para comunicar Cangas de Onís y León. Otra ruta de interés comercial que comunicaba Amieva con la meseta fue el Camín de los Arrieros. Otra de las fuentes económicas importantes de la zona fue el aprovechamiento de la explotación minera. De hecho, hay un Real Decreto de 1478 donde habla del aprovechamiento de una gran mina de hierro dentro del concejo de Amieva, así como la explotación forestal de todo el entorno. Amieva vuelve a aparecer citada como entidad municipal en 1504, teniendo como cargo dos jueces, uno noble y otro plebeyo, nombrados por el ayuntamiento, los cuales se encargaban de administrar justicia. El ayuntamiento se componía de 4 regidores perpetuos y un alférez mayor. El concejo de Amieva también tuvo su eco durante la Guerra de la Independencia. Tras conquistar, los franceses Cangas de Onís intentaron llegar a Sajambre a través del puerto de Beza y cruzando, por lo que hoy conocemos, la senda del Arcediano. Los pastores de Amieva hicieron una resistencia feroz y destacó, de entre todos ellos, uno que fue llamado Pepón el de la Bolera, que incluso logró escaparse de varios pelotones de fusilamiento. Bueno, pues vamos a conocer mejor el concejo y para ello, ¿quién mejor que nos hable de él? Pues el alcalde de Amieva, Ángel García García. Hola, buenos días, Ángel. ¿Cómo andamos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, Ángel, ¿cómo llega el concejo a los ojos del alcalde, a los ojos tuyos? Bueno, el concejo de Amieva, a mis ojos, es un concejo de lo más hermoso que hay en Asturias. Es un concejo pequeño que tiene 114 kilómetros cuadrados, pero muy intenso en temas naturales. Y sobre todo, pues la gente que es una gente maravillosa que configuró este concejo a base de esfuerzo, de trabajo en el sector primario, y creo que con los recursos que heredamos de esta gente tenemos un porvenir muy halagüeño tanto en el sector primario como en el sector turístico que se está encauzando ahora a unas marchas no forzadas, pero lentas, pero sin pausa, ¿no? Entonces eso es lo importante porque nos da tiempo a ir cubriendo las necesidades que se van teniendo sin tener mucho aglomerado de gente y vamos dando respuesta a todo eso y van dando respuesta también las iniciativas privadas porque hay una calidad de alojamientos aquí muy importantes con calidad y con comodidad y con trato. Y hay que tener en cuenta que en muy poco tiempo, pues aquí en la zona esta que estamos en el entorno del ayuntamiento, es decir, el pueblo de Sames, Santillán y Precendi, pues hay en torno ya a 200 plazas de hoteleras, desde camas, entre casas de aldea, apartamentos turísticos, hoteles y todo eso. Yo creo que fue un impulso importante que se dio a los alojamientos y en eso estamos trabajando para el porvenir de Amieva y de los habitantes de Amieva. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 años. 4 años. Sí. ¿Cómo era aquello que hablaba tu madre de...? La verdad que, es decir, mi madre siempre añoró mucho su tierra, su Amieva, pero se quedó corta al contarlo. Es mucho más bonito personalmente que lo que se puede contar.
¿De qué parte de Argentina, de dónde vienes? Yo vengo de la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires. Y, hombre, ahora se ve mejor la diferencia entre gallego y asturiano. Es que yo no la noto la diferencia porque mi padre es gallego. Así que tengo las dos partes. ¿De dos partes? ¿De dónde es tu padre? De Santa Eugenia de Ribeira, Coruña. Dentro de lo que son las necesidades turísticas, ¿qué tenemos que todavía seguir haciendo? Hombre, necesitamos ir cubriendo infraestructuras que aunque están cubiertas casi todas, es decir, hay luz pública y saneamientos, hay agua, al aumentar la presencia de gente, de hoteles y todo eso, lógicamente tenemos que reforzar todas esas infraestructuras y en ellas estamos trabajando. Hay todavía deficiencias, pero lógicamente hay un concejo que el tema económico no tiene industria, solamente tiene una industria. Estamos haciendo un esfuerzo grande con el tema de la industria agroalimentaria. Estuvimos con un taller de empleo un año muy importante y está dando visos para formar un semillero de empresas que estamos trabajando en él, y yo creo que eso pues va a asentar empleo en el municipio, va a asentar población en el municipio y todo esto, así como las viviendas sociales que se inauguraron hace 3 años aproximadamente aquí en Parcia. Por primera vez en Amieva hay 8 viviendas sociales, en las cuales en ese grupo de viviendas pues ni más ni menos que hay 6 niños ya. Entonces yo creo que esto y el repoblamiento que existe en las acciones que estamos haciendo. Volviendo a Amieva, ¿qué te contaba tu madre, Amieva? ¿Cómo recuerda Amieva? ¿Qué era los recuerdos que tienes de lo que te contaba ella? Y lo que me contaba mucho son los paisajes que tiene, las montañas, el verde, cosa que para el que vive acá no lo nota tanto, pero para el que viene de afuera, el verde en las montañas es algo maravilloso. Yo vengo de unas montañas que son montañas, piedra, y ver el verde acá, los árboles metidos en las montañas, la vida que hay en la montaña es algo maravilloso. ¿Cuál es el futuro, Ángel, a corto, medio o incluso largo plazo que tenéis previsto con el concejo? El futuro, como estuve mencionando antes, el sector primario, que fue el sector tradicional en el cual se fomentó la economía del municipio, y yo creo que desarrollar el sector primario en el tema de empresas agroalimentarias y de la ganadería, el sector primario, y también el sector turístico y llamemos el pie siguiente del banco que tiene que sustentar la economía del municipio. Yo creo que desarrollando bien estos dos sectores, el municipio puede pegar un auge hacia arriba importante, ¿no? Y en eso estamos trabajando, independientemente de que hay algún sector que aparte de estos dos que se puedan incrustar dentro de las normas del municipio en Amieva. Siendo niña te habrás generado también una imagen un poco mítica de lo que era aquello que te contaba, a lo que hoy en día estás viendo, ¿no? Claro, para mí era un cuento, es decir, no dejaba de ser una novela, y acá lo hice realidad. O sea, pases de estar en una novela artúrica, hay algo mítico, a ver también una realidad. A nivel humano es muy bonito también. Es muy cálida la gente de acá, es muy servicial, cosa que no en todas partes se ve. ¿Te sentiste acogida? Totalmente, desde el primer día. Digamos que un poco ahora vas sintiendo esa Amieva cada vez más dentro de la sangre, mucho antes de que lo sentías. Sí, la verdad que sí. No, es decir, en mi caso, bueno, al ser hija de gente de acá, no se me hizo tan difícil, pero en ningún momento me noté como si estuviera fuera de mi casa.
Bueno, pues este atuendo que llevo ahora mismo es precisamente porque vamos a conocer cómo se elabora el famoso queso de los Bellos aquí en Amieva. Para ello vamos a hablar con Salvador Pilar, que es precisamente el artesano que maneja y trabaja la elaboración de los quesos de los Bellos aquí en Amieva. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se hace este famoso queso de los Bellos? ¿Cómo lo fabriques, cómo lo elabores? Bueno, pues nosotros la tecnología que tenemos aquí en la quesería, que ya es un poquitín artesanal, pues es la tradición quesera, pero de los antiguos abuelos, bisabuelos, de la generación que vienen de atrás, igual por parte de la misma mujer que la mía. Por eso cogemos esta iniciativa de poner algo para tirar por este grandísimo queso para adelante y luchar por él. Porque claro, aquí si no tienes por los quesos, por el ganado, por la cosa que tienes aquí al alcance de la mano y te descuides y se te va, pues todo se acaba. Entonces hay que tirar, da quien tiene que tirar por ello y prosperar la zona y que vaya esto un poquitín mejorando y progresando un poquitín más. Oye, estamos hablando de que la elaboración es casi como la que hacían pues los abuelos, los padres. Hombre, sí, la tradición mismo, cuidar el ganado, los pastos y tal, pues es lo mismo. Lo que pasa es que cambia un poquitín sanitariamente, cambia un poquitín la elaboración, porque te exigen muchísimas cosas que tienes que cumplir. Entonces, claro, antiguamente pues hacerlo a tu manera iba bien y continuabas, pero ahora tienes que corregirlo sanitariamente. Lo primero que hay que hacer, pues eso, un lugar acondicionado, sanitariamente, que reúna todas las condiciones y a partir de ahí, pues eso, tratar la leche, el queso y llevarlo todo pues correctamente para ponerlo al mercado. Bueno, este famoso queso de los Bellos cuesta eso y nosotros empezamos a tramitar la quesería del año 87. Ya llevamos ya un montón de años y cada año pues vamos precisando más cosas. Y entonces, claro, el final pues todavía no lo conseguimos, estamos casi a medias. Pero bueno, el famoso queso consigues en una buena materia prima y un buen sitio para la elaboración. Oye, Salvador, ¿hay ayudas de la administración a nivel, digo, de artesanos dentro del oficio? Sí, nosotros mismos la mayor ayuda que tuvimos pues fue eso, de las consejerías, el Principado, que fueron los mayores apostores por nosotros, que nos apoyaron, que nos ayudaron, que entre uno y otro, pues oye, tú cuesta trabajo, pero una ayuda sí, bastantes ayudas sí recibíamos. ¿Podríamos ver cómo son esos pasos y vas enseñándonos cuáles son los pasos y todo eso? Sí, los primeros pasos aquí mismo en una quesería, pues eso, yo recojo la leche por todo su pueblo, que tengo unos cuantos ganaderos, se recogen, se trae a los tanques de enfriadero, que es la recepción de leche, se deja enfriar a una temperatura, pues eso, entre 4 o 5 grados, para que coja ya eso, para ponerse a pasteurizar la leche. De ahí ya pasa a la quesería, que es donde se pasteuriza la leche, y ahí ya pasa a la cuba. Enseñamos a esta gente cómo son los pasos para que tengan ya más conciencia de cómo llega el queso y cómo se fai. Y vamos a ir poco a poco enseñando, ¿qué te parece? Sí, estamos para eso, para enseñar a la gente, para disfrutar y para todo. Pues Salvador, vamos velo y así vamos a ir enseñando cómo llega la elaboración del queso de los Bellos. Venga. ¿Cuántos quesos más o menos se pueden hacer en un día, por ejemplo? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos eso, hay épocas que igual haces 400 litros diarios, ahora estamos en 1700 porque la época del turismo del verano pues casi dobles el porcentaje de invierno a verano. ¿Y cuánto tiempo hay que dejar el queso secar? Bueno, nosotros aquí con la tecnología que tenemos normalmente, pues 3 semanas. Nosotros antiguamente pues igual tiraban 2 meses y medio, 3 en curación y tal, porque claro, había que depender de la climatología y del tiempo. Ahora mismo pues tienes una cámara ya, un secadero, que lo controles humedad y temperatura, y nosotros a los 21, 23 semanas ya sale perfectamente. Y el queso sigue sabiendo igual, el del huelu que el del nieto, ¿verdad? No, igual no. El del huelu siempre es del huelu, ¿eh? Claro. El huelu siempre, pues eso, hay más riqueza, más la leche, de otra forma tratado, de otra forma que, claro,
Lo primero que se dediquen muchas horas a él. Por eso el bello, pues los pastores, yo pienso que antiguamente pues pasaban el día alrededor del queso, y cuanto más tiempo ya ven alrededor del queso, pues más disfrutaban y mejor era, porque el queso de estos ya te lleva a ti, pues es normalmente 24 horas el hacerlo, recoger la leche, calentar la leche, pasteurizar, cuajar, moldar, casi 24 horas. Entonces el pastor pues disfrutaría bastante con eso. Nosotros tenemos que adelantar un poquitín más ya la tecnología. Nosotros aquí mismo, pues en toda esta zona, pues sí, ya es la zona de ello, y das un queso, pues eso, bastante curado, que lo acepta pues cualquier cliente que conoce lo del queso, pero dáselo a lo mejor a un de la capital, un queso curado, y mientras la corteza, los mohos, que pues ya te lo desprecia porque no sabe la vida de él. Que quiere más el tiernín, el cremoso, el que no tiene corteza, el que tiene mejor carácter, y el bello normalmente siempre se hizo tradicionalmente con mucha corteza, con muchos mohos, porque esos mohos y esa corteza y el que da bastante sabor al queso. Y claro, la gente pues entre nosotros lo conocemos y sabemos que es natural y tal, pero la gente lo que de la ciudad pues ves un queso añejo y dices tú, este ya está pasado y es el mejor de todos. Bueno, y después de todo ese trabajo, pues aquí lo tenemos. Cuéntame, que estamos viendo 4 clases de quesos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues hay 4 clases de queso con distintos sabores. El sabor, pues el que más o menos el que hay tulaño, y es el leche de vaca. Leche de vaca, que es este. Sí. Como hay la vaca, pues da leche pues todo el año, y todo el año pues elaboramos queso de vaca. ¿Cómo y el sabor? El sabor, bueno, depende de la curación, pero el sabor del queso bellos pues lleva un sabor muy suave, muy cremoso, muy... Y veo aquí muy uno atractivo. Que está allí, que es el de cabra. Sí, el de cabra ya tiene pues eso, un poquitín más fuerte la leche, y ya es más fuerte el sabor y todo, aunque sea el proceso igual, todo igual y tal, pues la leche le da más sabor al queso. Y después aquí el mezcla, ¿no? Pues sí, tenemos las 2 leches, de vaca y cabra. Que lleva como antes se hacía. Sí, el tradicional queso de bellos, que se hacía de las 3 leches, pero bueno, ahora pues normalmente aquí oveja no hay, se hace de 2. Oye, y cuéntame, que tienes ahí un queso fresco de los bellos, que ya esto ya hay cosa tuya. Sí, este queso fresco, pues eso, ya lo descubrimos nosotros con la cuajada, esta tan rica que tenemos, y entonces ya hicimos un queso fresco, pues eso, una textura muy rica, muy jugosa, no lleva sal, no lleva conservantes. Ni conservantes, ni sal, ni nada más que puramente la leche cuajada. Entonces, claro, este es un queso para postre y para todo exquisito. Sí. Con un poquitín de miel. Sí, miel, azúcar, mermelada. Vamos a deciros aquí a esta gente una cosa. Mira, yo creo que no llega el momento de la gastronomía, pero vamos a ir haciendo boca, ya que estamos en Amieva, vamos a quedarnos a probar un poco de queso de esto, y bueno, yo creo que después de esto hay que probarlo y dejarse de rollos. Sí, esto te va a degustar ya ahora mismo. Pues venga, vamos a ello. ¿Cuál es ese sitio que recuerdes de tu infancia, ese sitio que guardes ahí en el corazón, ese sitio del concejo que, bueno, más que como un administrador del concejo, y como paisano del concejo? ¿Cuál es? El sitio que yo guardo de un recuerdo desde crío, desde niño, y la mallada de Ceremal y la mallada de Bellanzo, que están muy cerca una de otra, que era donde yo hasta los 12, 13 años que marché para Avilés, que fui con mis padres, pues era donde pasaba la época del verano con la familia y los amigos. Con el ganado, con mi padre o con mi madre, depende de quién estuviera en el puerto en ese momento. Y fue unos sitios tan... Sí, una época también... tan agradables, en una época difícil, que había que ir andando siempre, pero que te encontrabas tan a gusto, tan metido en la naturaleza, que yo creo que esas imágenes quedaron grabadas para siempre, y es muy difícil que
que pase 15 días, un mes que no dé una vueltina por ahí. Bueno, si hay algo interesante dentro de Mirada de Asturias es precisamente la gastronomía. Hoy vamos a invadir una nueva cocina, un nuevo concejo, esta vez en Puente Vidosa, y vamos a hablar con Leo y con Gabriel que la gastronomía aquí saben un cacho. Venid conmigo. Hola, buenos días, Leo, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Oye, ¿qué se come dentro del concejo? Se come, pero que muy bien. Hay de mucha caza, fabada, hay jabalí, venado y sobre todo el cabrito. Oye, que estoy viendo yo por aquí, que hay aquello que tienes, que hay como... Esto es un revuelto hecho de setas con ajos tiernos y picadillo. Y tienes preparado por ahí... Aquí tengo un poco preparado para hoy. Sí. Oye, siempre que entra el oso por la cocina siempre tienen preparado algo. ¿Qué nos vas a preparar Bueno, hoy? pues hoy les voy a preparar jabalí y el revuelto que les comenté y una tarta de aquí de la casa. Pero escúchame, yo sé que también, bueno, con esto que nos vas a preparar tengo de sobra, pero que también hacéis venado y hacéis... Hacemos venado, corzo, jabalí, todo lo que es de caza de por aquí, de todo. Y aquí cómese fuerte, por lo visto. Vamos, En esta zona se come muy fuerte. Que te digo yo, que lleve, como digo yo, la cocina de la abuela, que siempre... La cocina tradicional, sencilla y eso, muy sencilla. Yo siempre estoy diciendo que, bueno, esa nouvelle cuisine que está apareciendo, que de vez en cuando pues es bueno probarlo, pero que yo prefiero la cocina de la abuela. De la abuela es la mejor, porque toda la gente lo dice, que yo pues más que cocino así en la cocina de la abuela. Espera, entonces vamos a centrarnos. Jabalí, el revuelto y la tarta. Compañeros, vamos a hacer un alto en el camino porque hay que dejar que ellos puedan trabajar, porque siempre estamos aquí a media mañana ahí invadiendo, y después ya lo vemos en la mesa. Muy bien. Gracias, Leo, un beso. Bueno, ya estamos aquí en la mesa, ya pues no sé, tiene una pinta todo esto excelente, y tenemos a Gabriel. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, Gabriel, ¿qué tenemos aquí? Cuéntame, porque yo estoy viendo esto que era lo que nos habían dicho. Esto es un asado de jabalí, a servir con guarnición, aquí típico de aquí de la zona. Eso no es un plato para un oso, eso es para una osera entera. Oye, el jabalí asado, ese jamonín tiene que estar exquisito, la verdad. Tiene que estar aquí, tiene que estar, bueno, además es cazado aquí en la zona, ¿eh? Sí, sí. Aquí cogido todo aquí, todo natural de aquí. Madre señor. Oye, y el revuelto, cuéntame, ¿qué lleva? Es un revuelto típico de nuestro, aquí también de esta zona de aquí. Lleva un revuelto de setas con ajetes y picadillo sobre una crema de queso de los Bellos de cabra. Oh. De aquí de Bellos justo. No sé si aguantaremos mucho, no me tiraré yo a ello. Oye, cuéntame, ¿y el postre? El postre es una tarta de cuajada. Es parecida a la tarta de queso, pero es un pelín más suave que la tarta de queso. Y lleva nata, tarta cuajada, y lleva azúcar, bueno, es sabroso. No es tan fuerte como la tarta de queso, es un poquito más suave. Y cuéntame, ¿qué vamos a beber con esta comida? Bueno, con esta comida, con este ágape entero. Bueno, pues aquí lo bueno es un vino tinto, bien sea de Rioja o de Pesquera. Nosotros aquí tenemos un Rioja y un Pesquera. Con que sea tinto así, que no sea muy suave, es ideal. Bueno, yo aquí estoy siempre comentando, sidra también se toma, ¿verdad? Sí, la sidra también se toma, no es lo que más tomamos con esta comida. La sidra más para tapeos y demás, pero bueno, también se puede tomar sidra con esto. Sí. Oye, y una pregunta, ¿cómo están saliendo los vinos de Cangas de Narcea? ¿Qué tal lo ves? Bueno, pues salen bastante bien, le gusta a la gente, es un poquitín suave, a mi gusto, pero bueno, sale bastante bien.
Está empezando ahora a llegar a la zona. No estaba muy... Hasta ahora no se conocía mucho, ahora se empieza a conocer. Lo que es cierto es que el Ribera del Duero en estos momentos está como arrasando, como digo yo, está un poco como de moda. Sí, el Ribera del Duero está quitando bastante puestos al Rioja, está ocupando bastante el Rioja, sí. Cada vez se toma más Ribera del Duero, sí. Pues, compañero y compañerinos, ¿qué os parece si hacemos un alto y aquí en compañía de Gabriel damos cuenta de todo esto? ¿Qué tal? Daré muy buena cuenta. Pues venga, vamos a esperar un poquillín, vamos a dar cuenta de esto y después nos vemos. Venga. Pero yo quería que tú hicieras un llamamiento para que vinieran a conocer a fondo no solo la tierra, sino también a sus paisanos, su gastronomía, sus fiestas. Y entonces, bueno, yo creo que quién mejor que tú para hacer ese llamamiento. Pues el llamamiento, empezando por las fiestas, nosotros tenemos aquí, hay una fiesta muy llamativa, que es el Día de San Antonio, el 13 de junio, que todavía se celebra la subasta antigua esa que los labradores daban la ofrenda con cosas del campo, es decir, un queso, una manteca, una gallina, un pollo, en fin, chorizos, hacían la ofrenda al santo y se subastaba y eso todavía existe. Y este pues es precisamente una de los fundamentales tradiciones arraigadas que hay todavía existen en el concejo de Amieva. Todas estas fiestas pues hacen de Amieva pues un concejo muy hermanado, llamemos, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante que la gente lo conozca. Bueno, pues compañeros de Mirades de Asturias, ya sabéis, hay que venir a Amieva, disfrutar de Amieva, disfrutar de todo, porque estamos precisamente en, como dice el eslogan, en lo natural de los picos de Europa. Ángel, muchísimas gracias, no solo por entregar la pasión, el cerebro y también el corazón a este concejo. Ojalá todo siguiera como está así, cuidándose y no perturbando la naturaleza, no alterando todo lo que hay a nuestro alrededor, sino que se conserve para los nuestros tataranietos. Ángel, muchísimas gracias por esto. Gracias a vosotros. Tras ver estos parajes mágicos y de ensueño, volvemos a nuestras casas con desgana. Lo vivido en Amieva nos ha marcado un buen pedazo de nuestro corazón y de nuestra vida. Sus montañas, ríos y valles, por donde la historia ha dejado el trazo de su paso, marcan esa búsqueda de la gran aventura de ser asturianos. Sus paisanos y su inconfundible gastronomía han hecho de Amieva un lugar donde volver es ya un deber, pues al llegar te hacen sentir como si hubieras nacido en el concejo, y al marchar ya lo estás echando de menos. Y es que Asturias es, en toda la extensión de la palabra, el gran paraíso natural por excelencia. Agües arriba, en el Rabión, salta el dobra y el salmón. Águila y rebeco en el Pirineo disputen cumbres e historia, naturaleza y memoria, de San Román a Cirieño. Baja fosco el jabalí, de Argolibio a Pervis, a beber el agua sellana, canta el gallo en la mañana, abre el sol un rayín, ilumina la tierra de Amieva, que parece un jardín de la antigua diosa Deva. Así, vestida de verde, amanece en Amieva, bella de norte a sur, brilla el sol, llueva o no llueva.